continuar, hermanos, el tema que inicié la semana pasada, acerca de hablarles de las cosas que Dios me ha permitido aprender durante algunos años de ministerio, y no con el fin de mostrarme superior o como un ejemplo en algún sentido, sino que con el tiempo aprendes. Con el paso de los años aprendes y te das cuenta de cosas preciosas y maravillosas, cosas que el Señor tiene para nosotros. Escucha esto: los hijos de Dios deben superar el obstáculo de la religión espectáculo que se conforma con asistir a cultos para escuchar sermones y luego irse creyendo que ha hecho algo extraordinario, cuando lo único que ha hecho es vivir la pasividad de una religión de espectadores. Son las palabras del doctor Miguel Núñez. Él es médico de profesión y actualmente es pastor de la IBI, Iglesia Bautista Internacional. En pocas palabras, lo que él dice es: cuando tú vienes a la iglesia, no vienes a ser un espectador, vienes a ser un participante activo del culto siempre. Quiero que hagamos un ejercicio muy sencillo en esta tarde. Primero déjenme ver mi reloj, porque la mañana me basé en aquel y aquel está parado, y los hermanos se me estaban yendo ya muy tarde del culto, así que voy a basarme acá. Bien, andamos bien, perfecto. Y si no, aquí está mi esposa que puede hacerme una seña. Bien, quiero que hagamos un ejercicio muy sencillo. Quiero que recuerdes uno de los mejores consejos que te dio tu papá o tu mamá. Algunos deben recordar aquella vieja melodía que decía: no la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Y era el consejo de una mamá a un hijo en una canción, ¿verdad? Pero bueno, ese consejo sale sobrando aquí, ¿verdad? Pero bueno, mi punto es: ¿recuerdas un consejo que tu mamá o tu papá te hayan dado y que lo has valorado grandemente? ¿Sí recuerdas consejos? Yo creo que la mayoría lo recordamos. Déjame decirte, hermano, que muchos de los consejos que nuestros padres nos dieron surgieron de sus experiencias, de sus vivencias, de observar, de intentar y de equivocarse, de reflexionar, de tratar y de volver a tratar. Y estoy seguro que a más de uno ya nos sucedió que por no seguir el consejo de ellos, terminamos lamentándonos grandemente no haber seguido el consejo de papá o de mamá. Y así es. Ahora, yo quiero darte en esta tarde dos consejos. Pastoralmente quiero darte dos consejos porque creo que te van a ayudar en tu vida como creyente, ¿verdad? No pretendo ser tu papá ni tu mamá, obviamente. Solo quiero enseñarte algo de lo que he aprendido y que creo que puede bendecir mucho tu vida. Escucha esto. Primer consejo: jamás en tu vida como creyente seas un tibio. Felipe Muñoz, ganador de la medalla de oro en 1968 en natación, fue apodado el Tibio. Y si usted no lo sabía, se le apodaba el Tibio porque su papá era nativo de Aguascalientes y su mamá era de Río Frío, Estado de México. Y por eso se le apodó el Tibio Muñoz. Eso es cultura, ¿verdad? Si no lo sabía, ahora ya lo sabe. Ahora, para él es un excelente apodo o un excelente sobrenombre. Pero para usted y para mí, ese no debe ser nuestro distintivo. Tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, no podemos ser tibios. Es decir, que a nadie nos digan, por ejemplo, el tibio Esparza. Por favor, no. Nunca, ¿verdad? O el tibio Hernández. O sea, no, para nada. Que nosotros vivamos en otra dimensión. Quiero decirte, hermano, que a la luz de la Escritura, cuando maneja el concepto de tibieza espiritual, lo maneja no de algo que se está por calentar o por hervir, se maneja de algo que estaba hirviendo y que ha empezado a enfriarse, pero se ha quedado en un estado de tibieza. Abre tu Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, donde vienen las cartas a las iglesias. En el capítulo 2, el versículo 4 dice de la siguiente manera: pero tengo contra ti que has dejado
tu primer amor. Usted conoce ese pasaje. Lo ha escuchado en repetidas ocasiones. Y quiero, hermano, tomar esta parte para hablarte de este tipo de tibieza en la que está involucrada esta iglesia. Te lo quiero presentar de esta manera. Jesús es claro en su señalamiento. ¿Has perdido o has dejado tu primer amor? ¿Sabes, hermano? Yo creo que lo que le estaba pasando a esta iglesia en muchos sentidos era que ya no tenían la razón ni el ímpetu para hacer las cosas que hacían por el Señor. Porque sin duda eran una iglesia que estaba trabajando por Dios o para el Señor. En el versículo 2 tú lees ahí que dice: conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia. Se insiste en el trabajo arduo en el versículo número 3 y dice que lo ha hecho por amor de su nombre, que no ha desmayado, y en el versículo 6 dice que aborrece las obras de los nicolaitas. El caso es, hermano, que hay mucho halago, hay mucho reconocimiento. No era una iglesia trabajadora. El problema no era lo que no hacían, tampoco era lo que habían dejado de hacer. El problema era la razón y la intensidad con la que hacían las cosas. Eso era lo que habían perdido, eso era lo que habían hecho a un lado. Déjame decirte, hermano, que cuando el amor de Dios o el amor hacia Dios gobierna tu vida, Él está en ti y tú sabes que lo amas, algo que caracteriza tu vida es la intensidad, es el fervor para hacer las cosas por Él. Fervor viene de hervor, viene de algo que hierve. Y eso quiere decir, hermano, que yo debo mantenerme haciendo lo que hago sin perder la intensidad ni la pasión por lo que estoy haciendo para el Señor. Quiere decir, hermano, que cuando yo estoy aquí en un culto, que cuando yo estoy desarrollando un ministerio, que cuando yo estoy allá afuera proclamando el evangelio o estoy en mi oración privada, hay algo que no se debe perder, y es la pasión, la intensidad, el amor, hermano, que me impulsa a estar allí y hacer lo que hago y hacerlo con toda mi entrega. Eso es lo que ellos perdieron. Eso es lo que hicieron a un lado. Por lo tanto, amado hermano, nosotros somos urgidos, somos llamados a mantener el fervor que nace del amor que tenemos hacia el Señor, hacia el servicio que brindamos hacia Él. La tibieza, hermano, no nos va a conducir a ningún lado. Esto, hermano, de perder la pasión, de hacer un lado el ímpetu con el que hacemos las cosas, hermano, es el resultado de un proceso. No sucede de la noche a la mañana. Es decir, no ayer estaba bien y hoy estoy mal. Es algo que dejo de cultivar, es algo que dejo de valorar. Mira, es como en el matrimonio. ¿Por qué se pierde la intensidad en la relación matrimonial? Porque algo dejó de cultivarse, porque algo dejó de valorarse. Ciertamente ya no somos aquellos, los hombres, ya no somos aquellos jóvenes que nos caracterizaba la guapura, la fuerza, ¿verdad? El cuerpo ha evolucionado, aunque algunos nos mantenemos bastante respetables. Lo dije con humildad, hermanos, hay humildad en mis palabras. Pero ya no es lo mismo. Ahora, gracias a Dios por nuestras esposas. Muchachos, vayan poniendo atención en esto, porque un día recordarán mis palabras y van a decir: tenía razón el pastor. Pero mira, también nuestras esposas no son las mismas. Es decir, también ellas han cambiado, ¿verdad? Pero eso no es factor realmente para que se pierda la intensidad en la vida matrimonial. ¿Por qué? Porque somos más que eso. Nace del interior. El estar apasionado, el decir: cómo disfruto un buen desayuno con mi esposa, sobre todo si me invita, ¿verdad? O sea, es algo maravilloso poder estar con él, poder estar con ella. Y sabes, eso es parte, si lo podemos hacer ya entrados en años, es porque fue algo que se cultivó. El halago que se cultiva
en la juventud, que se siembra en la juventud, se va a cultivar cuando ya seamos mayores. Sí, amado hermano. Ahora, volviendo al punto que se trata del Señor, te digo que se pierde. Es un proceso a través del cual yo dejo de experimentar, donde el culto se me vuelve medio pesado, donde me es más fácil ausentarme, donde concluyes que no debes de ser tan clavado en este asunto. Y entonces, hermano, lo que hacemos por Dios se convierte más en un deber que en un deleite. Y cuando las cosas se convierten en un deber, ¿sabes cuál es el problema? Que entonces empezamos a quejarnos más. Vemos detalles donde antes no los veíamos. Nos molestan ciertas situaciones que antes no nos molestaban. En lugar de ser propositivos, somos quejumbrosos. Ya no nos parece. No, es que a mí me parece que esto, y yo creo que no deberían, y yo creo que aquello, en lugar, repito, de ser propositivos. Hermanos, quizás alguien necesite recuperar su pasión. Quizás alguien necesite recuperar eso. Mira, a mí me encanta la gente. He ido a algunas casas en ocasiones y están viendo algún deporte favorito de ellos, sea de los fabulosos, incomparables y tremendos Tigres, ¿verdad? O algún otro equipo, ¿verdad? O el fútbol americano. Pero me encanta la gente que se pone de pie, que grita: no lo mande, así no. Están intensos. ¿Tienen un esposo así, hermanas? Sí, ¿verdad que sí? Sí, hay varios, yo sé. Y ¿sabes qué? Y lo viven. Y qué bueno, o sea, es un deporte. Pero aquí deberíamos de ser el doble de intensos. Sí, como cada quien lo quiera hacer. A lo mejor alguien es llorar y levantar las manos, o alguien es caer de rodillas, o venir al altar aquí y doblegarse delante del Señor, o a lo mejor es alguien que está perdido en el canto y que está: Señor, cuánto te amo, o simplemente guardar silencio, escuchar la música, escuchar la letra y decir: Señor, eres maravilloso. Pero jamás te conviertas en un tibio. Nunca pierdas el amor ni la pasión por la que hacemos o por la que haces las cosas. Porque si tú lo permites, hermanos, hermano, esa tibieza finalmente te enfriará, matará tu vida espiritual y te llevará a ver a Dios y todo lo relacionado con Él con desgano y con pesadez. Otra vez la liga, otra vez los niños, pesado. Otra vez y otra vez y otra vez. Y entonces perdemos de vista de qué se trataba. Perdemos de vista lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Ahora, si por alguna razón caes en esto, Dios es precioso, siempre nos da una nueva oportunidad. Mira el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El llamado es: perdí la pasión, perdí el amor para hacer las cosas, arrepiéntete y empieza a hacer lo que hacías con la misma intensidad. ¿Has visto un recién convertido? ¿Se acuerdan cuando invité al pastor José Luis Rodríguez aquí? ¿Sí lo recuerdan? Que una vez lo invité, compartió su testimonio. Él me platicó a mí que cuando él se convirtió, iba hasta la femenil. Dice: yo estaba tan sediento de Dios que hasta la femenil me iba. Dice: un día el pastor me tuvo que sacar y me dijo: hermano, vaya también y atienda a su familia, no solo tiene que estar aquí en la iglesia. Pero es la pasión de un recién convertido. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo los ves? Oye, hermano, perdonaron tus pecados, tienes vida eterna, verás al Señor cuando mueras. ¿No te genera eso una gozo mayúsculo, algo que hierve en el interior y que sientes que vas a explotar? Hermano, permita que fluya. Permita que esté allí, sí, pero también permita que se externe, que se exprese para gloria de Dios. Capítulo 3 de Apocalipsis. La iglesia tibia por excelencia, ¿no? La iglesia de la Odisea. Versículo 15.
yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Los términos frío y caliente en este pasaje, hermano, implican frío al grado de congelación y caliente al grado de hervor, o sea, de estar hirviendo. Ahora, como en el caso anterior, hermano, le recuerdo que este es un proceso en el que se estaba hirviendo y ahora se empieza a tibiar. El café no sabe bien tibio. No, el té de manzanilla tampoco. El caldo de res tampoco. La cualidad de esas bebidas es que deben de estar calientes. Mire, mi papá y mi mamá les gustaba mucho el caldo de res y lo tomaban literalmente hirviendo. Así. Una vez mi papá, lo invitamos a comer, Ricardo y yo, y fuimos al restaurante, un restaurante de la localidad de Saltillo, y me acuerdo que llegó la mesera y le dice a mi papá: te voy a pedir un caldo, pero me lo vas a traer bien caliente. Si no me lo traes caliente, te lo voy a regresar. Porque ustedes sacan el caldo y lo meten al horno de microondas. Entonces, si lo vas a meter, me lo traes bien caliente. Yo estaba así, miren, santo Dios. Así era mi papá. Y luego le trajo el caldo y yo lo veía humeando y lo prueba y dice: no está tan caliente como lo quería, pero está bien. Santo Dios. Los que conocieron a mi papá saben que él era así, ¿verdad? Eso y mucho más, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, cuando se trata de Dios, déjenme nomás regresarme un poquito, hay que estar hirviendo por Él, siempre. Ahora, esta iglesia tibia, esta iglesia que ni era fría, que ni era caliente, es una iglesia a la que no se le da ningún halago. Ninguno, hermano, no se le da ningún reconocimiento. ¿Cuál era el problema de esta iglesia? Versículo 17. Porque tú dices, o sea, era lo que ellos decían: yo soy rico y me he enriquecido. ¿Y qué, hermano? Y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cómo puede un creyente llegar a un estado así? ¿Qué proceso se sigue para llegar a ese estatus? ¿Por qué, hermano? Porque a mí me parece impresionante que alguien pueda decir eso. Pero sabes, hermano, buscando una palabra de por qué pueden hablar así, es que generalmente, hermano, cuando una persona no valora de quién le vienen las cosas, que todo lo que tiene se lo ha dado Dios, cuando perdemos de vista eso, hermano, aparece la soberbia, aparece el orgullo. Y eso inevitablemente me conduce a una tibieza espiritual que se refleja aquí en la comodidad, en la burguesía, en el aburguesarme y el sentir: mira todo lo que Dios nos ha dado, mira todo lo que tenemos. Hermano, es vivir cómodamente, es decir, vamos al hospital, tengo muchas cosas que hacer. Oye, que mira, que vamos a, no sé, otra cosa, vamos al ensayo del grupo de alabanza. No voy a poder. Sí, oye, no, que vamos a la reunión de varones. No, porque nada más dan pan con café, deberían dar otra cosa. No, yo quiero otro asunto. Entonces, empiezo a buscar mi comodidad. Yo sé que con el paso de los años uno busca cierta comodidad. Los muchachos un día lo vivirán. Ahorita ustedes se pueden acostar en el piso, en la tierra, en todo eso, pero a cierta edad buscas comodidad, ¿sí? En serio, ya no te acuestas donde sea, ni son cosas complicadas que un día entenderán, muchachos. Pero bueno, el punto es que estas personas, estos creyentes, llegaron a un punto de comodidad. Llegaron, hermanos, a ya no querer moverse más. Somos ricos, tenemos bendición, lo tenemos todo, no nos falta nada, quedémonos así. Tan así se habían quedado que más adelante Jesús tiene que decirles: hey, estoy a la puerta llamando. ¿Puedes imaginarte eso? Amado hermano, la tibieza espiritual
producto de mi soberbia, producto de sentir que lo tengo no todo, que ya no me falta nada, que solo con un poco de Biblia, con un poco de oración, con un poco de ir a la iglesia, con un poco de algún asunto espiritual, voy a estar bien. Cuando en realidad, hermano, la persona se está muriendo. Su situación era lo más terrible, hermano. Necesitamos entenderlo, porque el Señor así lo refleja. Le dice: ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente. ¿Sabes qué, hermano? Con Dios se trata de esto. Déjeme usar una frase muy coloquial. Si le vas a entrar con Dios, por favor, éntrale con todo. No te quedes a la mitad. Y si te vas a salir, pues realmente salte. No te quedes a la mitad. ¿Por qué, hermano? Porque no podemos estar así. Si dices que eres cristiano, dilo con todo tu corazón, con toda la convicción, con toda la entrega. No digas: a veces acompaño a mi esposa a la iglesia, a veces voy con mis papás, es que mi mamá me dijo que fuera. No, hermano, ya no estamos para esas cosas. Somos gente adulta, somos gente que sabe de qué se trata. De veras que ahorita que compartía mi hermano Ricardo también ayer lo de los muchachos que fueron al Paseo Santa Lucía a evangelizar, yo también pensé que iba a haber pocos, pero no, hermano, aquí estaban. No sé si sus papás los mandaron o si algo los tocó. Prefiero creer que algo los tocó, que el Señor los tocó. Dijeron: aquí estamos, vámonos. Y qué bueno, gloria a Dios por ello. Pero se requiere intensidad, se requiere, hermano, realmente querer hacer algo por el Señor y decir: no estoy cómodo, Dios puede darme más y yo puedo darle más al Señor. Amado hermano, yo quiero invitarte a que jamás consideres que de Dios ya lo tienes todo. Te falta mucho camino por recorrer y hay mucho más que Dios tiene en su mano para entregarte. Jamás permitas que la soberbia aparezca en tu vida y te conviertas en un tibio, en una persona que dice: no, yo ya estoy bien así. Como una hermana me decía: pastor, yo no voy a la iglesia, pero canto en mi casa. Y yo le veía, de veras que tenía unas ganas de decirle: y también recoge ofrenda, hermana. También ministran ahí, ¿cómo le hacen? No, hermano, no puedo inventar yo cosas. O sea, Dios instituyó la iglesia y es maravilloso venir a la iglesia y es glorioso estar aquí alabando el nombre del Señor con personas que creen lo mismo que tú, que han sido perdonadas igual que tú, que han sido lavadas por la misma sangre de Jesucristo. Así que, hermano, jamás se convierta en un tibio. Jamás. No sea que el Señor, y aunque es oportunidad, tenga que estar tocando. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, mira, esto es precioso, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, vamos a pasar un tiempo delicioso e impresionante tú y yo juntos. Jamás sea un tibio. Abre tu Biblia en Juan 5:35, por favor. Con eso voy a terminar este punto para pasar al siguiente. Mira lo que dice de Juan el Bautista el Señor Jesús. Juan 5:35, Jesús hablando del Bautista, de Juan el Bautista. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Esa frase, él era antorcha que ardía y alumbraba. Sabes, hermano, esto no habla solo de lo que él representaba para el pueblo. Esto habla de quién era él, de cómo lo veía la gente. Líbreme Dios como pastor de un día perder la pasión y el fervor de estar tomando su palabra en mi boca y predicarla sin ánimo, predicarla con desgano, predicarla solamente porque lo tengo que hacer. No, quiero mantener la pasión hasta el último minuto de mi vida, los días que Dios me quiera conceder. El domingo pasado se me bajó el azúcar después del culto. Tuve que sentarme un rato allá y luego fui a mi casa y me acosté. El Señor suplió con una coca de 2 litros, era de 2 litros, ¿verdad? Más o menos. Dije, no necesitaba tanta, era nada más un sorbo, pero gracias a Dios por las personas que se preocuparon. Pero ¿sabes qué? No me molesta. Es parte de predicar 2 cultos prácticamente
todas las semanas. Bueno, 3 cultos con el de la tarde. Y está bien. Si esto me deshace físicamente un poco o un mucho, no hay problema. Soy un apasionado, así soy de intenso para predicar y siempre lo seré. El día que tú veas que yo he perdido esto, por favor anímame, por favor dime: pastor, levántese, ánimo, usted necesita volver a proclamar la palabra del Señor como lo hacía. No quiero perder esto jamás y quiero que estén conmigo en eso para gloria del Señor. Que seamos antorchas que arden y que alumbran. Que así seamos para gloria de su nombre. La segunda cosa que quiero enseñarte tiene que ver con ser un refrán o ser una historia de poder y de gloria. Déjame explicarte este asunto. El temor de Dios es algo que tiene que ver con nuestra obediencia hacia Él. Es algo que tiene que caracterizarnos como creyentes. En Proverbios 1:7 tú lees esto: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 8, allí tú vas a leer, dice: no llames conspiración a lo que este pueblo llama conspiración. Dice: sino sea Jehová vuestro temor y sea Él vuestro miedo. ¿Qué está tratando de decir el Señor con esto? Lo que está tratando de decir, hermano, es que el temor es una característica de aquellos que le buscan, de aquellos que quieren honrarle y reverenciarle. Hablamos de temor en un sentido de reverencia, de honra hacia Dios. Hablamos, hermano, de que en el temor de Dios es lo que tiene que motivarme a obedecer lo que su palabra dice. Mira, si realmente uno tiene temor de Dios, uno va a evitar hacer muchas cosas que no le agradan al Señor. Si realmente tememos a Dios, hermano, ese va a ser mi principal freno para no hablar, para no escuchar, para no ver y para no hacer cosas desagradables delante de Dios, faltas de santidad, de justicia y de entrega hacia Él. Eso es el freno. ¿Por qué? Porque quiero honrarle, no quiero fallarle. Sé que me ama y sé que puede perdonarme, pero no quiero fallarle. Ese es temor al Señor. Ahora, este temor se ve en la obediencia que tenemos nosotros hacia su palabra. Así que, hermano, yo decido, en base a ese temor que tengo hacia Dios, ser una historia de gloria digna de ser contada, o puedo convertirme en un refrán de amonestación para otros. Déjame te explico. En la Biblia la idea de refrán no es como la que tenemos nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos refranes muy conocidos como: árbol que crece torcido sirve para columpio. No, nunca su tronco endereza, ¿sí? El de no por mucho madrugar amanece más temprano. Y usted los conoce, ¿verdad? En la Biblia un refrán no es así. También se les conoce a estos como los que cité como proverbios populares. Pero un refrán, hermano, no es así. En la Biblia un refrán tiene otra idea, va en otra dirección. Un diccionario bíblico define así refrán: dicho proverbial o palabra o frase que generalmente expresa burla o desprecio. Y un diccionario secular dice así: frase o dicho de uso común que suele encerrar una advertencia de tipo moral. Ahora, Dios en repetidas ocasiones le advirtió a su pueblo que si ellos seguían desobedeciendo, se iban a convertir en un refrán para todos los demás pueblos. Déjame enseñarte algunos pasajes. Deuteronomio 28, por favor, abra allí su Biblia. Deuteronomio 28. Versículo 37, en todo este pasaje se habla de las bendiciones de la obediencia y de la desobediencia. Y en el 37 dice esto, escucha: y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Esto es una consecuencia de la desobediencia. Abre también tu Biblia en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 9, primer libro de los Reyes, capítulo 9, versículos 6 y 7.
Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. Y escucha esto: e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos, y no para bien. Jeremías 24, versículo 9. Repito, Jeremías 24, versículo 9, que dice así: y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Esa última palabra es tremenda. ¿Viste cómo ser desobediente? ¿Estás viendo cómo mantenerme en esas actitudes contrarias a lo que Dios espera de mí? Todo eso, hermano, va a convertirme en una historia diferente, en un refrán de burla, en un refrán de amonestación para otros. En eso me va a convertir mi actitud, mi necia actitud. Y lo que yo quiero aconsejarte es que nunca te conviertas en un refrán. ¿A qué me refiero, hermano? Son esas pláticas que a veces tenemos y que de repente tocas algún tema y entonces alguien dice: ah, como le pasó a fulanita, ah, como le pasó al hijo de la hermana o del hermano, o como le pasó a aquel. Y son un refrán, son una historia de burla, son una historia que tú debes tomar en cuenta para que no te pase lo que a ellos les pasó. Y entonces, hermano, eso es el resultado y el fruto de mi necedad, de que nunca quise obedecer, de que nunca quise entender. Y Dios le dice a su pueblo: si ustedes no cambian, ustedes van a ser un refrán para todos los demás. Y creo que nadie queremos ser eso. Creo que nadie queremos ser la historia que se le cuente a otro de amonestación, de decirle: mira, no hagas esto porque te va a pasar esto. Déjame te cuento que un día un joven de la iglesia que se llamaba, y ponga ahí el nombre que quiera, déjame contarte lo que le pasó. ¿Sí han oído el corrido del hijo desobediente? ¿Sí? ¿No saben de corridos ustedes, hermanos? Necesitan culturizarse. Hay un corrido que se llama el corrido del hijo desobediente. Y este tipo no quiso obedecer a su papá y se lo llevaron al circo, y aquí está el niño. No, no es cierto, eso no dice. Pero es que me acordé de una broma que le jugaba a mis hijos cuando eran más chicos. Un día se las platicaré, ahorita no, ¿verdad? Pero bueno, el caso es, hermano, que yo no quiero que se cuente eso de mí. O sea, yo no quisiera que alguien dijera: no, el pastor iba bien, pero un día se deschavetó. Algo le pasó. Algo le pasó y cuídate, no te vaya a pasar lo mismo, Alfredo. ¿Sí? Entonces, hermano, eso es lo que no debemos ser para otros. Pero ¿qué sí es lo que debemos de ser? Lo que sí debemos de ser, hermano, es una historia de gloria para el Señor. Convertirme en una historia de fe, en una historia de confianza en Dios, en una historia del poder de Dios, en una historia, hermano, como la de Daniel, como la de Esther, en una historia de David frente al gigante, en una historia de una mujer que se nos narra en Mateo capítulo 26. ¿Abres allí tu Biblia, por favor? Personalmente creo que las historias de las mujeres en los evangelios son impresionantes. Todas las historias de las mujeres que nos narran los evangelios son maravillosas. Mateo 26, a partir del versículo 6, mira lo que dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer?
pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. El evento, el suceso tiene lugar en Betania. Hay una historia similar que narra Lucas, pero esa es otra mujer, porque el suceso es en Galilea. De hecho, Juan, en su pasaje paralelo a Mateo, relata que es María quien hace esto. Ahora, quiero que imagines la escena. Está Jesús en casa de este hombre que había sido leproso. No sabemos con exactitud qué está sucediendo ahí, es decir, por qué estaba ahí, pero el hecho es este: aparece María, un frasco de alabastro con perfume. Estos frasquitos, que eran pequeños, eran bastante caros, equivalían a 300 denarios, que era el salario de un trabajador en un año. El olor era preciosísimo, es lo que se cuenta, es lo que estudié, lo que leo acerca de eso. Y era un aceite esencial de nardo puro. Y entonces se guardaba en un envase pequeño, mucho más pequeño que este que tengo aquí, y tenía un cuello más alargado que esta botellita que yo tengo aquí, con el fin de que el perfume saliera a gotas. No es como ahora, ¿verdad? ¿Sí? Y yo a veces que voy a las tiendas departamentales, cuando llego a ir, yo no paso por perfumería. Ahí están las rociadoras. Sí, ten mucho cuidado. Sí, eso. ¿Quiere oler? Y te lo van a decir. Sí, huele padrísimo, ¿no? El hecho es, tenía que salir gota a gota. Lo que hace esta mujer es que no llega con Jesús y le dice: le voy a dar una gotita a Jesús. Lo que hace es quebrar el vaso o el frasco de alabastro, quiebra el frasco de alabastro y lo derrama todo delante de Jesús. Y esto, hermano, lejos de despertar admiración, lo que despierta es el reclamo de los discípulos: ¡qué desperdicio! ¿A quién se le ocurre? ¿Qué tiene esta mujer en la cabeza? ¿Qué le pasa? ¡Qué desperdicio! Eso se pudo haber vendido y pudimos haber ayudado a los pobres. No, si hasta nos ponemos espirituales, ¿no? ¿Sabes, hermano? La gente que está apasionada por Jesús, tarde o temprano va a ser criticada. Hermano, pero a mí me sorprende María, y es lo que yo te invito a hacer. Cuando se trata de Jesús, se trata de darle todo. No es por goteo, no es a veces, no es cuando puedo, no es cuando lo siento. No, hermano, se trata de Jesús. Y uno tendría que darle siempre todo, lo mejor que tú pudieras darle, lo mejor de tu vida, lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tus dones, lo mejor de tus talentos, lo mejor de todo lo que tú eres, entregárselo a Él, hermano. Se trata de vaciar toda mi vida en Jesucristo, de entregársela plena y completamente, de poder decirle: Señor, lo que tú quieras hacer conmigo, a donde tú me quieras llevar, Señor, como tú te quieras manifestar en mí, Señor, pero me entrego totalmente a ti. Cuando se trata de Jesús, no se escatima, y esto nos lo enseña María. No se trata de pensarlo dos veces, Él lo vale todo. Yo te decía que siempre que alguien, un apasionado, se derrame delante del Señor, alguien va a criticar. Sí, a veces pasa, ¿no? A mí me encantan las personas que vienen al altar y lloran. Las que no pasan también me encantan, pero ellas en particular. Pero sabes, hermano, que nunca se nos ocurra ver pasar a la hermana de siempre o al hermano de siempre y verlos y decir: oh, ahí va otra vez la hermana, debe traer el mismo problema, ya debería de confiar en el Señor y dejarle eso, pero siempre con lo mismo. Bueno, el Señor sabe. No, jamás señalemos eso. Oh, ahí está el hermano, siempre con las manos levantadas, ese varón, ¿qué no se cansa? ¿Por qué siempre las tiene alzadas? Bueno, cada quien su vida espiritual.
pero en realidad estamos reprobando. Es la actitud de los discípulos, ¿verdad? Si vemos que si alguien que está a tu lado está cantando y se mueve mucho, pues nomás hazte para un lado. Aquí tenemos un líder de alabanza que se mueve muchísimo, ¿no? Que ahorita está en sus estudios de medicina, ¿verdad? Pero qué bueno, tenemos otros más quietecitos, ¿verdad? Cada quien manifiesta su intensidad de manera diferente, pero manifiéstala, por favor, no te la guardes. Se trata de Dios, entrégale todo, vacíale todo, date toda, por favor, hermana, no te limites. Si hay que levantar las manos y adorar, si hay que gritar gloria a Dios, adelante. Si quieres llorar, llora, pero no te detengas. Jesús lo vale todo. Vale tu dinero, vale tu carro, vale tu casa, vale tu esposo, vale tus hijos. Él lo vale todo, todo, todo. Mantengámonos siempre en esa dimensión de vida, hermano. Así que qué maravilloso es poder leer esta historia aquí. Mira lo que dice el versículo 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, ¿qué dice ahí, hermano? También se contará lo que está hecho para memoria de ella. Lo que queremos hablar son de esas historias, no de las otras. Estas son las historias que queremos contar. Y déjame te cuento algo que acaba de pasar en el culto anterior. Obviamente prediqué este mismo sermón. Al final del culto hay un varón que tiene poco viniendo a esta iglesia y estaba sentado por aquel lado, y al final, con sus ojos llenos de lágrimas, se acercó y me dijo: pastor, hoy el Señor me ha tocado. Dije: gloria a Dios, hermano, que el Señor lo siga bendiciendo. Y sabes, eso me bendijo tanto. Dije: Señor, ¿qué está haciendo Dios mientras tú estás allí? ¿Qué le habló Dios a esa persona? Glorificado sea el Señor. Pero esas son las historias que queremos contar. Esas son las historias que nos mueven, que nos inspiran y que nos hacen saber, hermano, que Dios está presente. Queremos jóvenes con historias así. Queremos chavos, hermanos, que nunca se rindieron. Queremos historia de señoritas que se mantuvieron puras hasta el momento de su boda. Queremos historias de mujeres que conquistaron reinos, que conquistaron promesas. Queremos historias, hermanos, de hombres que se decidieron a todo por Dios. Queremos historias de pastores que no se echaron para atrás y que se mantuvieron firmes al llamado de Dios. Esas historias son las que debemos contar para gloria de su nombre. Así que, hermano, yo decido, puedo ser un refrán o puedo ser una historia de su gloria. Es de esas historias que inspiran, de esas historias, hermanos, que lees en libros, pero que están aquí. Porque yo sé que aquí hay historias de fe. Yo sé que aquí hay historias del poder sanador de Dios. Y sé que aquí hay historias del poder restaurador de Dios. Y sé que aquí hay historias de gente que no se quería convertir y cuando se convirtió, qué deleite. Aquí hay esas historias. Y esas historias son las que debemos contarnos unos a otros. Déjame te cuento la historia de fe déjame te cuento la historia de victoria de la familia tal. Déjame te cuento. Y entonces, hermanos, nos edificamos y la fe se fortalece. Y qué bendición le dio Jesús a esa mujer, ¿no? Donde quiera que se predique el evangelio, se va a contar su historia. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Contando su historia. Que donde quiera que se predique el evangelio, en algún sentido, tu historia, mi historia, tu historia se cuente para gloria de Dios. Amén. Termino con un proverbio, así que abre tu Biblia en Proverbios capítulo número 5, versículos 12 y 13, que dicen así: y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Que esos versículos nunca sean nuestra historia. Están allí porque es palabra de Dios. Están allí porque nos amonestan a saber que un día podemos lamentarnos nosotros y decir: si el pastor me lo dijo, si en la iglesia me lo repetían, pero yo no quise entender. Fui muy testarudo. No quise aceptar que tenían la razón.
que jamás sean esas nuestras palabras. Jamás. Fueron dos cosas. Nunca seas un tibio, por favor, nunca. Tampoco nunca seas un refrán. Sea una historia del poder, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que necesitamos escuchar para que su nombre sea reverenciado, exaltado y haya gozo en nuestros corazones. Conviértete en una historia así. Sé que todavía luchas con algo. Sé que todavía hay cosas que no suceden. Sé que algunos esperan un milagro. Mantente fiel. Que sea una historia de fidelidad a Dios. Algunos de ustedes van a tener que operarlos. Algunos de ustedes van a tener que pasar por ese proceso y no quieren pasar. Pero ahí va a estar Dios. Que sea una historia de entré confiando en Dios y salí gozándome porque Él estuvo allí. Esas son las historias que tenemos que relatar para gloria suya. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Señor, tú siempre has estado con nosotros. Tu palabra de continuo nos ha amonestado. Tu palabra de continuo nos ha hablado. Y nos llama hoy, Señor, a nunca ser tibios. A no ser un refrán, Señor, sino a ser una historia, Señor, de tu gloria y de tu poder. A ser personas que arden en fuego por su Señor y Salvador. A ser creyentes fervorosos que se entregan totalmente al Señor o que le dan totalmente al Señor las cosas, no gota a gota, sino en total entrega. Enséñanos, Señor, a ser una iglesia apasionada por ti. Una iglesia, Señor, fervorosa por ti. Una iglesia que sea una antorcha encendida, que arda y jamás se consuma esa llama, Señor. Que desde el más chico hasta el más grande, Señor, seamos fuego ardiendo por tu Espíritu Santo, a través de los cuales otros te vean a ti, Señor, y otros vean que tú eres fiel, y otros vean que tú restauras, que tú haces nuevas todas las cosas, y otros vean, Señor, que tú das poder para salir adelante. Señor, ayúdanos, te lo suplicamos. Señor, si alguno de mis hermanos, hermanas hubiera perdido esta pasión, hazle saber que la puede recuperar, Señor. Que todo lo que necesita es volver a ti en arrepentimiento, humillarse y reconocer cuánto te necesita. Señor Jesús, si alguien ha estado indeciso, si alguien, Señor, ha estado entibiándose, te ruego que esta tarde le hayas llamado por su nombre y le digas: estoy a la puerta, estoy llamando, quiero pasar un tiempo extraordinario contigo, ábreme la puerta. Y Señor, que siga habiendo mujeres en esta iglesia, señoritas, mujeres casadas, Señor, que haya mujeres que cuenten historias a sus hijos y a sus hijas de hombres fieles, de jóvenes fieles, de varones entregados y comprometidos. Señor, que alguien hable de nosotros y cuente, Señor, que nos mantuvimos ahí, Señor, que a pesar de la enfermedad no reclamamos, no renegamos, que a pesar del problema no nos doblegamos, sino que nos fortalecimos en ti, Señor. Dios, y que en todo esto solo tu nombre sea glorificado. Gracias por tu palabra. Gracias por estar aquí, Señor. Nos vamos de este lugar llenos de tu presencia. Hay algo nuevo en el interior. Hay algo diferente en nuestros corazones. Porque cuando se está en tu presencia, no podemos seguir siendo los mismos, Señor. Algo se consumió en el interior y algo vuelve a arder o arde más en el interior. Glorifícate, Señor. Glorifícate. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor.
Que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, que el amor de Dios, la gracia que nos ha sido manifestada a través de Jesucristo y la comunión del Espíritu sean con cada uno de nosotros, ahora y siempre jamás. Amén, Señor, y amén.